A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado. Hoy hablaremos del arquero del momento, del arquero del mundial. Se está disputando el mundial de fútbol y todos seguimos a nuestras selecciones. Estamos interesados en las estrellas de este mundial. También aparecen algunos futbolistas que son los del momento, digamos, casos particulares como Tim Payne o Bociña. Pero hoy vamos a hablar de uno de los nuestros, sí, de un latinoamericano. Hoy hablaremos del arquero mudo, sí, del arquero de la selección paraguaya de fútbol. La historia de Orlando Gil es muy particular. ¿Cómo podemos explicar que un arquero que lleva solamente 2 años como futbolista profesional ayer dejó eliminado a la selección del mejor arquero de la historia en una tanda por penales? Orlando Gil nació en Asunción, Paraguay, en un pueblito muy chico que se llama San Lorenzo. Desde muy chico llamó la atención por 2 cosas, por su amor por el fútbol y por la altura que tenía. Los que lo conocen lo definen como un pibe humilde, callado, totalmente tranquilo, que amaba jugar a la pelota, nada más. Como desde muy chico tenía esta pasión, sus padres lo llevaron a un club de barrio el 13 de junio, con la particularidad que en ese momento Orlando jugaba de 9 y con el correr de los años lo hizo de volante central. Los que lo conocen desde esa etapa dicen que era un crack, que era el mejor de su categoría, que era esencial para el equipo. Como Orlando amaba tanto este deporte, a los 13 años decidió que era el momento de pasar a un fútbol más profesional. Entonces se probó en el club de su ciudad, San Lorenzo de Paraguay. Al quedar, llamó muchísimo la atención lo alto que era, y algunos entrenadores le sugirieron si podía atajar. Y él lo aceptó, pensando que iba a ser una vez cada tanto, pero lo que no sabía era que esa decisión le iba a cambiar la vida para siempre. Con el correr de los años, Orlando veía que tenía que sacrificarse cada vez más para lograr su objetivo de ser futbolista profesional, pero en cierto modo siempre tenía un poco de mala fortuna, hasta que luego de muchos años de sacrificio le llegaba una oportunidad única. Lo citaban para disputar el Sudamericano Sub-20 en el año 2019 en Chile. Si bien Orlando no era una de las figuras de Paraguay, estaba muy ilusionado con disputar ese torneo, porque el Sudamericano a los jugadores le abre muchísimas puertas, potenciales transferencias a Europa, a los mejores clubes de Sudamérica, y él creía que podía ser una oportunidad muy importante, pero lo que se encontraría era que iba a ser el arquero suplente de la selección paraguaya. Solamente disputaría un solo encuentro. Con la mochila cargada de ilusión que iba a ese Sudamericano, pensando que podía conseguir una buena transferencia, a él le ocurriría todo lo contrario. Después de ese mundial sentía que se apagaba, sentía que estaba fuera del mundo del fútbol, sentía que había desaprovechado la oportunidad de su vida. Totalmente desanimado, regresaba a su club San Lorenzo de Paraguay, pero con las mismas ganas de entrenar y de mejorar día a día, con el fin de ser futbolista profesional y poder vivir de este bendito deporte. Pero lo que se encontraría sería aún peor. Entre el año 2019 y el año 2023, Orlando Gil jugaría poco y nada. Alternaría entre la reserva de su humilde club y la primera, pero en la primera jugaría casi todo el tiempo de suplente. Para colmo, su club no encontraría la estabilidad futbolística en la primera división del fútbol de Paraguay. Alternaba mucho entre la primera división y la segunda división del fútbol paraguayo. Cada vez se le hacía más difícil seguir en el mundo del fútbol a Orlando Gil. Si bien no encontraba esa estabilidad futbolística, Orlando seguía entrenando y trataba de mejorar. Dicen que empezó a practicar en ese entonces patear tiros libres y penales, porque soñaba con ser como José Luis Chilavert, su ídolo. Si bien no llegaba a ser el titular en primera división, este humilde club le hacía un modesto contrato, un contrato bastante acorde a lo de un juvenil, y Orlando, si bien estaba un poco conforme con lo que había logrado, recibiría una noticia que para cualquier hombre es una de las noticias más lindas de la vida, pero para Orlando fue una complicación. Iba a ser padre. Con todo el amor del mundo y sabiendo de que iba a ser padre, también sabía que iba a empezar a tener complicaciones económicas. Su hijo nacería y él tenía una felicidad que se brotaba a través de su sonrisa, pero de repente encontraba otro golpe más que le daba la vida. Su hijo tenía problemas de salud. A todos los problemas que él tenía económicos ahora se agravaban aún más, y con todo el amor del mundo como tiene un padre por su hijo, Orlando tomaba una de las decisiones más dolorosas de su vida. Tenía que vender las únicas reliquias que el fútbol le había dejado. Vendía la camiseta del Mundial Sub-20 que había disputado, vendía sus botines y vendía la ropa de entrenamiento que le daba su club San Lorenzo de Paraguay.
Pero en la vida el esfuerzo siempre se paga, muchachos. Él esperó muchísimo, ya tenía 23 años, no podía jugar en primera división y de repente le llega una llamada que no esperaba. Sí, lo llamaba el otro San Lorenzo, lo llamaba San Lorenzo de Argentina. No lo podía creer porque no jugaba ni siquiera en primera división y lo llamaba uno de los clubes más grandes de este continente. En ese entonces San Lorenzo tampoco estaba muy bien institucionalmente, tenía muchos problemas dirigenciales, el presidente iba y venía en su cargo, pero estaban buscando un arquero para la reserva con un potencial futuro para atajar en primera división. Orlando tenía muy buenas referencias y había sido recomendado, pero obviamente se encontró con tres problemas principales. Al llegar, el primer problema fue la gente. La gente estaba cansada de esta dirigencia y creía que Orlando era uno de los jugadores negociados de esta dirigencia. Además, su edad le jugaba un poco en contra, 23 años, no había jugado prácticamente en primera división y se iba a sumar en la reserva. Nadie podía creer lo que hacía la dirigencia de San Lorenzo. El segundo problema que se encontró fue que al llegar y firmar no podía ni siquiera disputar un minuto ni en reserva ni en primera división porque el club no poseía cupo de extranjero libre. Y el tercero, obviamente, el vivir en otro país y extrañar a su familia. Se hacía muy complicado la estadía de Orlando en Argentina. Pero Orlando tenía un sueño y ese sueño era aún más grande. Él soñaba con darle un futuro mejor a su hijo, entonces se esforzaría. Dicen que durante ese año que no podía jugar, entrenaba muchísimo. Pateaba tiros libres, pateaba penales, se quedaba después del entrenamiento entrenando de forma particular. Hacía todo lo posible para ser un futbolista profesional. Y en el segundo semestre del año 2024 se le abría la primera oportunidad del fútbol argentino. Podía empezar a jugar con la reserva y en poder tener ese ritmo que le demandaba sumarse a este fútbol argentino tan dinámico, y Orlando empezaba a dar muestras de que estaba a la altura del fútbol argentino. Pero como les dije recién, el esfuerzo se paga y el destino estaba escrito. Corría el año 2025, Orlando no sabía si lo iban a comprar, pero había dejado muy buena imagen en la reserva. Y el arquero titular de San Lorenzo en la pretemporada se lesionaba. Entonces aparecía su ángel de la guarda. Aparecía el queridísimo Miguel Ángel Russo. Mientras la dirigencia buscaba nombres exóticos para el puesto, Miguel decía: me voy a quedar con Orlando. Y solamente disputando un solo partido en primera división de San Lorenzo, la dirigencia se la jugaba y lo compraba por $500.000. Desde ese entonces la historia de Orlando Gil fue de película. Pasó de estar totalmente relegado, de tener 23 años y no haber jugado en la primera división de un fútbol profesional, a ser el arquero titular de San Lorenzo. A los 3 meses lo citarían para la selección paraguaya de fútbol y a los 7 meses haría su estreno como titular en su selección. Para colmo, durante todo ese año se iba a consolidar como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Y Orlando sentía que ahora podía dar para más, sentía que se acercaba el año 2026 y tenía un objetivo. Su selección había logrado meterse en el Mundial de Fútbol luego de 16 años de ausencia y Orlando sentía que era el momento, que podía dar el batacazo y ser el arquero titular de su selección. Para colmo, en ese entonces conocía a su ídolo, José Luis Chilavert, le brindaba palabras de aliento y decía que iba a ser uno de los mejores arqueros del fútbol paraguayo. Ya entrando en estos últimos meses, Orlando Gil recibía la noticia que había esperado toda su vida. Iba a poder disputar el Mundial de Fútbol y no solo eso, iba a ser el arquero titular de Paraguay. Llegaba al Mundial y llegaba con la misma ilusión que tenía el pueblo paraguayo, pero de repente le daban un golpe que los sacudía. Paraguay perdía en el inicio del torneo 4-1 y Orlando era uno de los blancos de las críticas de los medios nacionales porque consideraban que no había podido hacer nada para salvar a su equipo. Pero cuando esta derrota significaba uno de los dolores futbolísticos más fuertes que había experimentado a lo largo de su corta carrera, aparecía algo peor, aparecía su ídolo. Sí, José Luis Chilavert daba una nota y lo criticaba. Decía: o sea que Gil no habla, juega mudo. Y el arquero no puede jugar mudo, tiene que acomodar a su defensa. Y todos los problemas que tuvimos por afuera, desbordaban, tiraban el centro atrás, entraban, definían solo. O sea, Gil no es para el arquero, pero juega mudo y el arquero tiene que hablar. A lo largo de esta fase de grupos, Paraguay se fue reponiendo y su técnico los fue convenciendo de que Orlando era el indicado para ser el arquero titular. Orlando de a poquito, a través del segundo y tercer partido, fue ganando aún más confianza y dejó atrás estas críticas que había sufrido por parte de su ídolo. Si bien le dolió en el alma, Orlando sabía que lo más importante era defender con alma su bandera. Pero cuando Paraguay parecía que podía lograr la fase
fase de grupo venía lo peor, se venía Alemania. Todos decían hasta acá llegó Paraguay, pero este equipo dejó todo. Contra Alemania, una selección histórica, contra el mejor arquero probablemente de la historia, Orlando se lució. Los alemanes atacaban y atacaban, los paraguayos corrían y defendían a más no poder. Dejaron la bandera de Paraguay en uno de los días más altos del fútbol paraguayo. Pero el alargue se hacía eterno, los jugadores paraguayos ya no le daban más las piernas y Orlando aguantaba, el mudo sostenía, y entonces llegaba la parte más linda de su historia como futbolista. Llegaban los penales y esta historia ya estaba escrita. Paraguay dejaba eliminado a Alemania, el mudo era figura. El mudo atajaba 2 penales. El chico que tuvo que vender su ropa para darle de comer a su hijo tocaba el cielo con las manos. El mudo veía de rodillas al mejor arquero de la historia totalmente derrotado. El mudo ese día le enseñó a su ídolo que él no hablaba, solamente demostraba en la cancha. Si les gusta este contenido, amigos, suscríbanse y síganos en el próximo video de este canal.